de ENAMI, de la Minería y de Treble, se cruzaron de sesión al cual están invitados el día de hoy. Bueno, y otros de ayer. También del alcalde de la Municipalidad de Cotalecú, quien solicita apoyo para la tramitación rápida de la ley corta sistema mediano. Asimismo, solicitud de audiencia del director de desarrollo del Centro de Acción Climática de la Pontificia Universidad Católica, en que solicita una audiencia para dar a conocer resultados de su proyecto H2IN, del director ejecutivo de la ONG Fundación Energía para Todos, para exponer su visión sobre el proyecto de ley que amplía la cobertura del subsidio eléctrico. Eso es todo, señor presidente. Los documentos están todos en sus correos y WhatsApp. Muy bien, muchísimas gracias. Tal como lo mencionaba anteriormente, tenemos algunos distinguidos senadores que están por llegar porque hay una sesión en paralelo de la sala sobre el informe del Banco Central de Política Monetaria. Le damos la bienvenida a don Francisco Javier Pinochet, jefe de la División de Municipalidades de la Subtere, a don Matías Peralta, coordinador de la División de Municipalidades, y a don Víctor Soto, jefe del Departamento de Finanzas Municipales. Y está don Rafael Pérez también, que nos acompaña como asesor legislativo de la Subdere. Nosotros quisiéramos en esta primera parte abordar una preocupación que nace de un logro. El logro fue haber obtenido y haber iniciado con antelación un royalty minero producto de un gran acuerdo legislativo y con el gobierno para permitir de una vez por todas que hubiese una retribución al Estado de Chile producto de la explotación minera, ¿verdad?, en nuestro país, un anhelo de largos años, y que se coronó con el anticipo que ya en abril se fue ejecutando y ya se completó en esta primera fase 2024 para gobiernos regionales y para municipios en las distintas versiones de los fondos respectivos que nos van a precisar, ¿verdad?, la autoridad de la Subdere en esta oportunidad. Y naturalmente ha llegado siempre la inquietud legítima de decir, bueno, ¿y cómo fue esta repartición? ¿Qué pasó? ¿Qué destino se le está dando? ¿Cómo se está usando estos recursos valiosos del Estado de Chile que ha logrado, mediante esta ley, ¿verdad?, obtener? Y por eso es que hemos invitado a la Subsecretaría de Desarrollo Regional. La titular no podía asistir en esta oportunidad y por eso nos ha enviado esta delegación de alto nivel que conoce perfectamente bien la temática y por lo cual queremos ofrecer la palabra entonces a don Francisco Pinochet para poder iniciar su presentación y después abrir un diálogo en torno a las preguntas y las interrogantes que puedan surgir. Por favor, Francisco Pinochet. Si se puede ampliar. Aló, aló. Sí, ahí sí. Ya. Oye, en primer lugar, gracias, presidente, por la invitación. Quisiera excusar, como lo había dicho usted, la subsecretaria. Ha tenido una agenda intensa hoy día respecto a un seminario de zonas metropolitanas, que es una temática que nosotros estamos abordando también desde la Subdere respecto a descentralización y por tanto no pudo estar acá como ella hubiese querido. Sin embargo, desde la División de Municipalidades somos los equipos que hemos estado trabajando intensamente luego de este logro, como decía el presidente, eh, después de más o menos 11, 12 años de discusión, y lo que hace finalmente es eh, aportar recursos frescos al sistema de financiamiento municipal y a los gobiernos regionales. Y en ese sentido, antes de comenzar, quisiera también presentar a Matías Peralta, es asesor y coordinador de la División de Municipalidades, y también nos acompaña Rafael. Y en particular Matías es el asesor técnico que estuvo muy metido en toda la implementación, porque es bueno decirlo, que una vez aprobada la ley, eh, esto significó un trabajo bastante arduo durante el año 2023 y 2024,
para poder implementar estos dos fondos. Así que vamos a, vamos a comenzar como para hacer un poquito de memoria. La ley 21.591 crea dos fondos, ¿ya? El fondo de apoyo para la equidad territorial, que el objetivo principal es comunas más vulnerables del país, que tengan mayor dependencia al fondo común municipal, que es el principal sistema de financiamiento de los municipios, y también aquellas comunas que tengan menos ingresos propios permanentes. El aporte fiscal en régimen sería alrededor de 160.000 millones de pesos, y en segundo lugar, el Fondo de Compensación de Comunas Mineras, que en lo concreto busca compensar las externalidades negativas respecto a las explotaciones mineras sujetas a royalty. Eso proyectaría un aporte alrededor de 50.000 millones de pesos. Son en total 225 millones de dólares. Y también esto evidentemente con la ley en régimen. Sin embargo, como mencionaba el presidente de la comisión, en el Senado se acordó, entendiendo eh, la crisis del financiamiento municipal, que los municipios requieren recursos rápidamente, sobre todo porque cada vez tienen más responsabilidades y muchas veces no van aparejadas de nueva inyección de recursos. Se logró este acuerdo del Fondo Puente, eh, que incluiría para el año 2024 el 50% de los recursos de cuando la ley esté en régimen, que para este año fueron alrededor de 93.000 millones de pesos, como había dicho anteriormente, en estos dos fondos mencionados, y se hizo a través de la glosa presupuestaria en la partida del Tesoro Público, como un aporte único y extraordinario al Fondo Común Municipal. Como decía anteriormente, este proceso significó un montón de trabajo interno, no solamente de la Subdere, sino también de otras instituciones públicas relacionadas. Y quisiera detallar algunos temas en cuestión. Este es el detalle un poco del proceso más bien administrativo jurídico, ¿ya? Para cada fondo puente habían tres principales procesos: la determinación de acceso de comuna a fondo. En el caso del Fondo de Equidad Territorial que había mencionado anteriormente, estaba a cargo la Subdere, y en el caso del Fondo de Comunas Mineras, Hacienda. La determinación también del mecanismo de distribución de los recursos entre Subdere también en el Fondo de Equidad Territorial, y en el Fondo de Comunas Mineras una mesa intersectorial con los diversos actores involucrados, y posteriormente la distribución de estos recursos, que era a través de una resolución de Subdere. Todo esto ocurrió el 24 en tres etapas, diría yo. En primer lugar, ahí no se nota muy bien, pero en primer lugar, informa la resolución que informa sobre las comunas que acceden a estos recursos a través de una resolución del... ¿Se podrá ampliar más la imagen? Si es que se pudiera. ¿Está máximo? Ya. Ah, ahí también hay... No, yo lo veo. Ah, ya. Ahí parece. Ya. Aquí están los procesos administrativos particularmente. No, es que no da. Ya, pero lo voy a detallar. En primer lugar, la resolución que informa sobre las comunas que acceden a los recursos del 24 de enero del año 2024 para el Fondo de Equidad Territorial, y del 29 de enero, y el decreto, en el caso del Fondo de Comunas Mineras, decreto número 31 del 29 de enero del 2024. Luego informa la resolución que informa sobre los mecanismos y distribución de los recursos
del 24 de enero del 2024 también, y en caso del Fondo Puente de Comunas Mineras, resolución número 3 del 24 de enero del 2024, salieron juntas. Y por último, informa sobre la distribución de los recursos, normas de reportabilidad y de transparencia, que es la resolución que sale el 12 de abril en ambos casos, el 12 de abril del año 2024, y la ley establecía que teníamos hasta el 30 de abril para hacer estas transferencias. Evidentemente estos actos administrativos pasan por control de legalidad y tomó razón de Contraloría el 28 de febrero aproximadamente en el caso del FED, y en el Fondo de Comunas Mineras el 27 de marzo. Siguiente, ahí sí. Más específicamente, en caso de Fondo Puente de Equidad Territorial. Respecto a las condiciones de acceso al Fondo Puente de Equidad Territorial, evidentemente se repiten los criterios que están establecidos en la ley, que son dos principalmente, ya que para acceder a ellos hay que cumplir uno de estos dos. En primer lugar, es la dependencia del Fondo Común Municipal. Hay que recordar que esto en relación a los datos actualizados en ese momento del año 2022, y apunta a considerar a municipios con menos capacidad de generar recursos propios. A través de este criterio, principalmente acceden 255 comunas del país. Y por el otro lado, el percentil de ingresos propios al año 2022, que debe ser bajo el 80. Principalmente apunta a considerar a los municipios que tienen menos recursos, y que aún así tienen igual baja dependencia del Fondo Común Municipal. Ejemplo de estos puede ser, por ejemplo, Tiltilo, comunas que son más rurales de la región metropolitana, que no tienen tanta dependencia del fondo, pero que pero que la situación de vulnerabilidad, que es el objetivo de este fondo, amerita que estén, y en ese sentido se incluyen 45 comunas adicionales. En total, quienes acceden a este fondo son 300 municipios que cumplieron para acceder al FED. 300 municipios más o menos, de 345. Eh, respecto, perdón, estoy con doble aquí. Ahí. Respecto a la distribución del Fondo Puente, la ley establecía que tenía que ser con los mismos indicadores del Fondo Común Municipal. Sin embargo, como el Fondo de Equidad Territorial tiene un objetivo de acortar brechas, hubo algunas modificaciones respecto a la ponderación de los indicadores, donde principalmente el de partes iguales eh, tiene un porcentaje superior, de manera de que las comunas puedan tener un piso más alto. Más alto, y así evidentemente acortar la brecha y no ponerle tanta atención a los indicadores que hablan más de tamaño poblacional, ¿ya? Porque evidentemente se iban a llevar las comunas con más población de la metropolitana los recursos, y por lo tanto se subió un poquito el porcentaje, el porcentaje de partes iguales, de manera de que el piso de los recursos fuera un poco mayor, apelando evidentemente al espíritu de la creación de este fondo. La tercera línea la vamos a explicar cuando detallemos el fondo de comunas mineras, que aquí viene. En caso del fondo puente de comunas mineras, acá se trabajó distinto al otro. El otro era más bien de resorte de la Subdere, pero en el de compensación de comunas mineras se trabajó a través de una mesa como intersectorial, que estaba Subdere, Hacienda, Cochilco, Senagiomin, Ministerio de Medio Ambiente, Servicio de Aduanas y el INE. Esto igual es un ejercicio bien inédito, porque lo que permitió acá también es construir un indicador que en el país no existe, a pesar de que somos como un país minero, no existe.
¿Qué hizo esta mesa? Interpretó la ley, confeccionó los criterios de acceso y la creación del indicador de actividad minera y la búsqueda también de la actualización de fuentes de datos. Las fuentes de datos son diversas, están detalladas ahí. El Atlas, por ejemplo, de faenas mineras para universo de instalaciones, resoluciones de permisos sectoriales, listado de contribuyentes afecto a impuesto específico de minería, base cartográfica, etcétera. Finalmente, Cochilco, con los datos de Cernagiomín y mediante un informe, determina las comunas que acceden al Fondo de Comunas Mineras y eso está ratificado por el Ministerio de, ahí dice Minería, es Hacienda, por el Ministerio de Hacienda. Y en este mismo informe, Cochilco entrega las mediciones de impacto de actividad minera en cada comuna. Hay que recordar que este fondo, a diferencia del otro, el objetivo es compensar las externalidades negativas respecto a la explotación de, eh, a la explotación minera. Las condiciones de acceso al fondo fuente común minero. De repente un poco enredado. Para poder acceder a este fondo, las comunas deben cumplir con los dos criterios. A diferencia del otro, se tenía que cumplir con uno de los dos y en este caso con los dos criterios. Primero, que la región se tenía que determinar que fuera una región minera. ¿Ya? Y región minera se entiende como aquellas cuyo PIB minero regional donde se excluye el petróleo y el gas natural, sea más de un 2,5 del PIB minero nacional y más de un 2,5 del PIB regional. En estas regiones son alrededor de seis regiones que se determinan con estos criterios como región minera y posteriormente también deberían cumplir con al menos uno de los siguientes criterios que están eh, detallados en, eh, a- en la presentación. Por ejemplo, comunas con yacimientos mineros operados por empresas que paguen impuesto específico a la minería. Los yacimientos deben ser activos paralizados por medidas provisional o irregular operativa, minas rajo abierto, minas subterráneas y pozos de extracción, comunas con refinerías mineras operadas por empresas que paguen el impuesto específico a la minería, comunas con fundiciones mineras operadas por empresas que paguen impuestos, comunas con relaves activos operados por empresas. Detallo esto porque en el proceso de trabajo y también en el proceso de conversa con distintos actores, la Asociación Chilena de Municipalidades, la Asociación de Municipios del Norte, quienes estuvimos en contacto permanente para este trabajo, siempre la pregunta era, ¿por qué no yo si también tengo una explotación minera? Entonces, para que hubiese este fondo, no solamente tenían que tener explotación minera, sino que además deberían pagar royalty por explotación minera. Entonces, por eso detallo estos criterios. Comunas con puerto con actividad minera mayoritariamente, el caso de Caldera también, ¿ya? Como había dicho anteriormente, estas condiciones fueron evaluadas por Cochilco, donde se emite un informe que daba cuenta de las comunas que cumplían con los criterios para poder acceder a este fondo a través de un decreto que establece cuáles son las comunas mineras. En el caso del Fondo de Comunas Mineras, podemos ver ahí las ponderaciones de acuerdo a los indicadores y como estipula la ley, y es uno de los aspectos que más trabajo significó para la subsecretaría, es crear el indicador de actividad minera, ¿ya? Con una ponderación alta, porque evidentemente el objetivo de este fondo es compensar económicamente a través de recursos frescos aquellas comunas que tienen explotación minera activa. Esta es una parte súper técnica, yo no sé si tiene, pero
Lo que les quería, les había comentado anteriormente, uno de los mayores trabajos intersectoriales que se hizo es establecer el indicador de impacto de actividad minera. Este indicador tiene dos tipos de mediciones generales: impacto de instalaciones respecto al tamaño, distancia y afectado y el número de instalaciones. Y el detalle de cada indicador fue calculado y entregado por Cochilco mediante el informe que hemos hablado del año 2024, y está compuesto por 10 subindicadores que van a quedar ahí en la presentación que estamos realizando en este momento. Respecto a algunos resultados de los fondos puentes de ambos, minero y de equidad territorial. En caso del FED, destinado a cortar brecha entre municipios, distribuyó 70.755 millones, y de esta forma implicó en promedio 235 millones de pesos para más de 300 comunas del país, como había mencionado al inicio. Y como también habíamos dicho, este fondo va dirigido a comunas más carenciadas, con menos ingresos propios permanentes y con mayor dependencia al fondo municipal, que es el principal herramienta de financiamiento de los gobiernos locales, beneficiando a más de 10.298.000 personas. Por otro lado, el Fondo de Comunas Mineras está destinado a compensar las externalidades negativas de la minería, como había dicho. Distribuyó alrededor de 22.891, no alrededor, exactamente 22.891 millones de pesos, lo que implicó en promedio 532 millones de pesos en 43 comunas de las 6 regiones que se determinaron ser regiones mineras. Entre ambos fondos se repartieron alrededor de 93.646 millones de pesos en recursos de libre disposición, como quedó estipulado en la ley, para 307 comunas en total del país. Hay algunas comunas que reciben ambos fondos, no son excluyentes en el fondo, sino más bien son complementarios, lo que corresponde a una de las mayores inyecciones de liquidez desde el retorno a la democracia. Además, se espera que estos recursos del año 2025 se estima que debieran ser el doble. Hay municipios que aumentan sus ingresos propios o sus presupuestos en más de un 15% en total. Esto es bien relevante, sobre todo porque quienes trabajamos más directamente con municipios sabemos que la falta de recursos es brutal muchas veces, y además también la falta de capacidad instalada en los municipios. Nosotros calculamos más o menos que hay municipios que sus presupuestos municipales suben alrededor de un 7% hasta un 20 y algo por ciento. O sea, son recursos súper relevantes eh, para que los municipios puedan prestar mejores servicios también a la comunidad. La distribución por región. Ahí están todas las regiones del país. En la primera columna están los números de comunas en el Fondo de Equidad Territorial, los montos asociados. Posteriormente, número de comunas de Fondo de Comunas Mineras con sus montos asociados. Como ven y como había dicho anteriormente, hay 6 regiones que acceden al Fondo de Compensación por actividad minera, y los montos totales. Ahí podemos ver que las regiones con mayor, eh, con mayor transferencia de recursos son en total la, la metropolitana y Valparaíso. Y evidentemente los recursos para el Fondo de Comunas Mineras, o sea, también tiene un incremento de recursos en los municipios de la región. Tenemos el detalle también de cada una de las comunas. Como son 345, era medio inviable ponerlo acá, pero lo podemos hacer llegar, no tenemos ningún problema respecto a cuánto es lo que se le transfirió a cada uno de los municipios. Respecto al uso de los fondos, está establecido en la glosa presupuestaria
que son de libre disposición. Sin embargo, lo que no se puede pagar es deuda municipal, porque evidentemente el espíritu de la ley es que se fuera a otro ítem y no a pagar deuda. Em, También aquí quiero mencionar, hemos tenido un trabajo bien estrecho con la Contraloría General de la República, la subsecretaria y los equipos técnicos. Nos juntamos con Contraloría porque evidentemente cuando hay una inyección grande de recursos también es bueno que haya mecanismos de control. Y en ese sentido, la Contraloría dictaminó el uso de los recursos en junio del año 2024, define deuda sobre este aspecto específico, la define como aquellas obligaciones contraídas por los municipios hasta el 31 de diciembre del año 2023. También establece que tienen que tener administración separada en cuenta contable y en cuenta separada los recursos, de manera de poder darle mayor seguimiento y trazabilidad respecto al uso de esos recursos. Y Sí, sobre ese punto, tal vez una aclaración que es bien importante hacerla. O sea, en el contexto de deuda, entendía aquella como deuda adquirida hasta el 31 de diciembre de 2023. O se refiere o también descarta a las deudas contraídas durante el 2024. O sea, es decir, aquellas deudas contraídas el año 2024. A hasta el propósito, 31 de diciembre del 23. exacto. O sea, no pueden ser deudas de arrastre que hayan, digamos, eh, pasado para el ejercicio Exacto. 2024, pero la definición de deuda, ¿hasta qué punto? Porque puede haber una deuda pendiente, una deuda que aún se arrastre, que sea entendida en el presupuesto municipal incluso como deuda del 2024, como una deuda de arrastre, pero que viene el 2023. ¿Cómo se entiende aquello? Para evitar el saltarse Sí, la norma, digamos. fue una conversación. Sería importante ese dato, porque sobre todo en los municipios pequeños hay Sí, siempre operaciones que se trasladan, entonces se entiende como deuda adquirida, deuda de arrastre. ¿Cuál no, es la es deuda? cuando Vencida. es que desde el momento en que se establece el compromiso hasta el 2023. O sea, si el compromiso que acarrea esa deuda pasa para el 2024, el compromiso es 2022-2023, eso es deuda, por lo tanto eh, no se puede gastar los recursos en eso. Bien. Yep. Presidente. Eh, ¿Sigo? Sí. Ya. Em, es importante también respecto a la reportabilidad, porque estos reportes se tienen que hacer a Subdere, se deben informar a la Subdere el uso del aporte recibido en los términos y la oportunidad que establezcan las resoluciones de la distribución de estos recursos. También debieron realizar modificaciones presupuestarias para el ingreso de esos recursos a las arcas municipales con aprobación del Consejo, que siempre yo creo que también es un mecanismo importante tener en consideración en los casos que corresponda, disponiendo de plazo de 30 días hábiles y reportándolo en los plazos determinados. Además, deben informar de forma trimestral dentro de los 10 días hábiles siguientes al término del trimestre respectivo, mediante oficio que va dirigido a la Subdere, la ejecución de cada cuenta creada para asignar el gasto y el detalle del uso de estos recursos. De esta forma, para el segundo trimestre se esperan 2 reportes más. Primero, estamos bien recientes en la implementación de esto. Esperamos 2 reportes más por cada uno de estos fondos con las modificaciones presupuestarias y la ejecución del gasto de los recursos. Em, Respecto a los reportes de los 300 municipios que recibieron FED, Fondo de Equidad Territorial, el 76% reportó modificación presupuestaria y el 27% reportó ejecución de gasto. De las 43 municipios que recibieron Fondo de Comunas Mineras, el 63% de los municipios ya reportó modificación presupuestaria y un 33% reportó gasto. Em,
es importante considerar que esto es información autorreportada por los municipios. Entonces siempre hay complicaciones y por tanto hace muy difícil el tratamiento de la información. Y nosotros como Subder estamos trabajando para tener mecanismos para facilitar esta comprensión de las solicitudes que hacemos por parte de los municipios. Aquí en general, o sea, nosotros siempre decimos como nuestro diagnóstico de los gobiernos locales que tienen hay dos problemas principales. Uno es la falta de recursos, pero también la falta de capacidad instalada de recursos humanos que puedan hacer más llevadero estos mismos reportes. Y por tanto, a veces la información no viene como uno quisiera. En ese sentido, nosotros para establecer los informes hemos tenido que dedicar también harto tiempo en poder ajustarlo. Respecto a los montos, en relación a montos, se reportó la modificación de un 73% de los recursos en el FED y un 63% de los recursos en el fondo común minero. Ya. Y Y acá, un poquito para ir terminando, aquí hay un detalle que el detalle de las modificaciones presupuestarias en el caso del FED y el detalle de la modificación presupuestaria en el caso del Fondo Común Minero, lo relevante de esto es que las principales imputaciones e iniciativas son en inversión en el caso del FED, que un 38%, en el caso del Fondo Común, el Fondo de Comunas Mineras, es del 50% imputado a inversión. Algo que a nosotros nos llama gratamente la atención. Cuando hay inversión infraestructura, evidentemente eso genera más desarrollo local. Em, en bienes y servicios un 26%, en transferencias corrientes un 18% y adquisición de activos no financieros un 12% para el caso del FED. Y para el caso del Fondo de Comunas Mineras, el 50% de inversión lo había dicho, adquisición de activos no financieros un 18%, bienes y servicios de consumo un 14% y transferencias corrientes un 13%. ¿Y en qué estamos ahora? Como habíamos dicho, estábamos en un proceso de implementación. Este año 2024 trabajamos, 2023 y 2024, perdón, trabajamos en todo lo detallado y en este momento nos encontramos en la redacción del reglamento del Fondo Royalty, que esperamos que pronto esté listo. Es muy similar en las condiciones que, evidentemente, como los fondos puente eran el 50% de los recursos de cuando la ley estuviera en régimen, evidentemente era muy similar respecto a las resoluciones de transferencia que existían en las resoluciones que detallé en un comienzo. Y eso es cuanto Muchas les puedo gracias, informar. don Francisco Pinochet. Pedirle de inmediato, antes de dar paso a las preguntas, que tenemos un tiempo acotado, que usted a los integrantes de esta comisión, vale decir, la representación de Atacama, de Ñuble, de Tarapacá, de O'Higgins, nos haga llegar, por favor, el detalle por comunas, ¿ah? La región y por comuna de los distintos fondos aplicados, ¿verdad?, para tener un escrutinio más preciso, le pediría. Senadora Yanna Proboste y senadora Carvajal. Muchas gracias, presidente. Efectivamente, lo que usted plantea, presidente, es importante. Yo no sé si la Subdere tiene una descripción de las iniciativas que se han ido probando, porque creo que es importante tener el desglose del monto, pero también las iniciativas, porque particularmente nosotros en regiones, en zonas de sacrificio, que recibimos todos los impactos negativos de esta actividad, uno esperaría que una actividad base, una acción base fueran las vinculadas a salud, de poder tener mejores prestaciones. Entonces nos gustaría tener ese correlato.
Senadora Carvajal, exactamente. Gracias, presidente. Primero, felicitar la presentación, felicitar al equipo de la Subdere. La verdad es que yo represento la región de Ñuble y efectivamente nosotros tenemos muchas carencias presupuestarias y también de capacidad instalada. No solo porque tenemos comunas mayoritariamente en circunstancias y situaciones bien vulnerables, sino además porque somos una región nueva, en donde todavía la capacidad humana y de gestión no ha logrado tener la instalación y la cobertura que quisiéramos. Entonces, para nosotros la Subdere es una puerta muy valiosa, que de verdad, insisto, yo quiero felicitarlos porque siempre, no solo el señor Pinochet, sino que su equipo nos atienden con nuestro alcalde y nos reciben las llamadas en cuestiones a veces que pueden parecer muy pequeñas para las comunas grandes, pero para nosotros son de una significancia enorme. Así que quiero decirlo y aprovecho esta oportunidad también para hacerlo. Y lo segundo, efectivamente los escenarios en las regiones son diversos y nosotros logramos con este proyecto tener un poquito más de recursos para todas las necesidades que tenemos, pero nos hace a veces poco sentido en cómo está la interrelación, la coordinación y la operatividad con los gobiernos regionales, que dicho sea de paso, son de un presupuesto bien cuantioso. Entonces uno esperaría, conociendo el diagnóstico, que haya una coordinación que permita, por ejemplo, generar procesos que fortalezcan las capacidades de los municipios en gestión. Y creo que allí hay una tarea que probablemente por ley no está normada, pero que debiera hacerse tanto en el compromiso con la coordinación normativa, administrativa, que permita generar esa alianza. Porque muchas veces se firman convenios de programación con los municipios en donde hay que ejecutar presupuestos y donde efectivamente, ya sea porque teníamos a veces gobernadores que no quieren ayudar porque no son de su color político, porque no están en su tarea, a lo mejor de elegibilidad a propósito de este año, entonces trancan aquello y además no se ponen en el espacio ni tampoco en el caso de los municipios pequeños. Entonces, a mí me gustaría que la Subdere, que tiene una labor que es gigante, pudiera a lo mejor anunciarnos o pensar en algo que nos hiciera de alguna manera posible, de manera más efectiva y yo diría hasta imperativa, que haya esa posibilidad, porque no podemos a veces con equipos tan pequeños en las regiones generarlos todos y creo que ahí hay un espacio que hace posible que podamos fortalecer esa carencia. Y lo segundo, en relación a la ejecución del presupuesto, lo decía aquí el señor Pinochet respecto a que obviamente no es que los recursos lleguen de manera instantánea, hay que solicitarlos y además una vez solicitados con acuerdo del Consejo hay que ocuparlos. Entonces, quisiera agregar a la petición que se ha hecho en cómo han ido operando las solicitudes primero, porque estamos a la baja, digamos, todavía creo que hay muchos municipios que no han logrado incluso solicitar los recursos. Y una vez solicitado, ¿cómo está la ejecución? ¿Y en qué pueden pensar ustedes que está la debilidad? ¿Para qué? Porque viene el presupuesto 2025 y nosotros también tenemos una tarea y una responsabilidad allí para saber en dónde enfocar a lo mejor los esfuerzos para subsanar esas carencias que son bien nefastas porque al final no llegan a la gente y es lo que queremos todos, el Ejecutivo y nosotros, por supuesto. Eso, presidente. Muy bien. Y solamente agregarle, Subdere, hoy día sería bueno una reflexión, ustedes que dirigen la División de Municipalidad y todo eso, la experiencia con los gobiernos regionales ha sido de luces y sombras. Las sombras tienen que ver con poderes unipersonales, discrecionales, que afortunadamente por la vía de los problemas que ocurrieron, se abordaron las transferencias, los montos de transferencia, pero los cores hoy día son organismos colegiados disminuidos para hacer el contrapeso suficiente de las amplias facultades que tienen los gobernadores. ¿Qué quiero decir con esto? Que no podemos, el Estado no puede quedar supeditado a esas fuerzas unipersonales que pueden ser a veces muy lúcidas, muy capaces y otras veces limitadas y escasas, o judicializadas, como ha pasado, o con problemas financieros, ¿verdad?, no menores en algunas regiones. Bueno, como estamos a puerta de un proceso eleccionario, que el pueblo va a dirimir la suerte de esos lugares, de todas esas elecciones locales y regionales, sin embargo, desde el órgano que ustedes pertenecen, tiene que haber una mirada, sobre todo respecto a cómo esta ley, que todos aplaudimos, que nos esforzamos, trabajamos, es un logro del país,
se use correctamente. Tampoco puede haber municipios, pregunto, que a la fecha, yo lo digo con cierta molestia, el caso Rancagua vivió una situación tormentosa, hay un Mm. municipio suplente, recién en estos días están dirimiendo en qué usan el royalty, pues. Mm. Ahora, casi 6 meses después. Mm. O sea, hay cosas que no pueden ocurrir y que desgraciadamente no se miran o se fiscalizan y por eso para nosotros la ruta del dinero, por decirlo no judicialmente, sino más bien política y administrativamente, la inversión en este caso, nos importa mucho cómo está operando. Le dejamos los últimos minutos, Francisco, para que usted Mm. se haga cargo de las preguntas y cierre. Ya, estoy... hay hartas como reflexiones en general respecto a esto. O sea, como yo creo que hay evidentemente, yo creo que es importante, o sea, respecto a la ruta de los recursos, primero es quizá un poco temprano aún, entendiendo que primero tenemos solo un reporte. Yo creo que hay un momento que podría ser clave, más bien el primer semestre del próximo año para evaluar esta política pública. Yo creo que, o sea, a priori creo que una muy buena política porque se hace cargo de temas que son sentidos por los municipios. Los municipios siempre nos comentan, y probablemente a muchos de ustedes también en el territorio, que se aprueban leyes, muchas veces se aprueban leyes, pero muy sin recursos. En el fondo, es el caso, por ejemplo, de la ley de tenencia responsable de mascotas, que también es muy demandado, en el caso de la ley de transformación digital, que les obliga a los municipios a tener cierta capacidad en términos de tecnologías de la información, etcétera, o sistemas documentales. Entonces, yo como en un primer análisis, como creo que este ha sido un logro transversal para todo y también para el municipalismo de este país, que tuvo también un rol en la discusión de este proyecto. Eh, y en ese sentido, para ser más preciso aún, yo creo que el próximo año un buen momento para que a lo mejor reflexionemos cuando tengamos toda la información reportada y también la ejecución del gasto. Es importante mencionar por qué es temprano hoy, porque muchas veces estos recursos están asociados a las licitaciones. Muchas veces las licitaciones quedan desiertas, etcétera. Entonces, nosotros recién terminamos el primer informe, ¿cierto? Eh, ¿Cómo? Sí, sí. Primero terminamos este primer informe y el tema de la reportabilidad no ha sido fácil, ha sido compleja también. Eh, pero yo lo que sí creo importante, nosotros desde la Subdere y la subsecretaria Perales lo ha liderado, eh, tuvimos reuniones, porque todo esto era bastante nuevo para todos. Nosotros estuvimos vueltos locos el año pasado respecto a cómo crear el indicador minero, etcétera, pero también para Contraloría era algo nuevo. Entonces tuvimos una coordinación bien estrecha con Contraloría porque efectivamente, como dice el senador, para seguir la ruta del dinero, la Contraloría tiene las herramientas para hacerlo y por tanto sacó estos dictámenes que establecían cómo poder ingresar los recursos al municipio de manera que se pudiera ver la trazabilidad completa desde el reporte, porque una cosa es el reporte y la otra cosa es la ejecución efectiva del gasto. ¿Ya? Entonces, pero ahí yo confío plenamente en que Contraloría también hemos tenido una alianza bien de colaboración respecto a esto. Lo que decía, por otro lado, lo que decía usted, senadora, em, siempre es ideal que haya más coordinaciones con los gobiernos regionales. Nosotros, quiero ser súper como eh, preciso, los recursos respecto al royalty en relación a los gobiernos regionales no los implementamos nosotros, sino los mismos gobiernos regionales y por lo tanto nosotros no tenemos en este momento mayor información al respecto. Están a cargo los gobiernos regionales. Para nosotros es
estos dos fondos que yo les detallé y en la implementación que hemos tenido. Siempre, yo creo que siempre es bueno la coordinación subnacional, municipios GORE, respecto evidentemente a la inversión, pero también respecto a las políticas a nivel local. Sin embargo, cuesta mucho, po, porque como todos sabemos son actores políticos y eso está sujeto a diversas complejidades generalmente. Eh, Muy bien. Quizá yo creo ahí, a lo mejor, no sé, se me ocurre, las asociaciones de municipios pueden cumplir un rol de coordinación. De repente, en algunas regiones tenemos buena experiencia al respecto. Y los detalles de los montos los tenemos en este mismo momento, lo vamos a tratar de hacer llegar hoy día mismo saliendo de la sesión. Ya están. Ah, ya está. Tiene un destacado Estamos muy asesor eficientes. rápido usted, señor Sí. Rafael Pérez, Muy bien. que ya los envió a todos por Eso. región, a cada uno. Entonces le agradecemos, don Francisco Javier Pinochet, don Matías y don Rafael, la presentación que han hecho, y vamos a estar contestes de poder ir evaluando los detalles que ustedes han hecho alcance acá del monitoreo del royalty minero. Muchísimas gracias por haber concurrido y damos un minuto para que puedan retirarse porque viene el ministro de Energía ahora en la segunda etapa. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Se reanuda la sesión. Bienvenida, senadora Gatica, también que nos ha querido acompañar a raíz de los temas de energía eléctrica. Y el ministro de Energía, Diego Pardo, por cierto, que se ha dado el espacio de poder concurrir. Sabemos que está en plena tramitación el proyecto de ampliación del subsidio en la Cámara de Diputados y que está en una extensa jornada allí. Pero nos ha parecido importante poder intercambiar acerca de los temas de sanciones y compensaciones por interrupciones no autorizadas, dado que hay un proyecto de ley que hemos, junto a la senadora Gatica y la senadora Carvajal, la senadora Proboste, distintos parlamentarios del Senado, impulsado justamente a raíz de la crisis ocurrida recientemente, de lo cual, antes de empezar la tramitación de ese proyecto de ley, nos parecía clave tener la mirada del Ejecutivo. ¿Qué está pensando el Ejecutivo? No duplicar donde no haya que duplicar esfuerzos legislativos, focalizar bien y dar señales concretas a la ciudadanía que está afectada por este itinerario de alzas y luego las mitigaciones respectivas, pero que aún así es un tren complejo, difícil que hay que explicar, que hay que señalar, pero también es la oportunidad para cambiar ciertas reglas del juego que venían obsoletas y que podemos ahora abordar. Así que en primer término le ofrezco la palabra, ministro, sobre esto. Después, si le parece, senadora Gatica, una opinión una vez que escuchemos al Ejecutivo. Acérquese más porque está muy lejos usted. No se sienta tan lejos. No, pero acérquese nomás, si no hay problema. Sí, no- sí, asiento por acá. Bien, ministro. No, 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 porque no vienen. Así que te puedes sentar. Sí, sí. Bien, le ofrecemos la palabra al ministro Diego Pardo. Buenos días, señor presidente. Por su intermedio, saludar a las senadoras. Buenas tardes. Para ir de lleno al objetivo número 3, que es el que tiene más que ver con, este es el proyecto que está presentado en la Cámara de Diputados. Hoy día tuvimos nuestra segunda sesión. Como pueden ver aquí en el objetivo 3, lo que hicimos fue
recoger las inquietudes que se formularon por distintos parlamentarios, incluyendo, por cierto, la senadora Gatica, cuando conversamos al respecto de esto en una sesión que me tocó intervenir respecto de los cortes de luz, incorporar perfeccionamientos a las facultades de la SEC para mejorar la calidad del servicio a los clientes. Y si me permiten ir derechamente al objetivo 3, voy a saltarme varias láminas. Lo que detectamos en su momento y que fue incorporado en el proyecto de ley fueron tres grupos de medidas. Dos de ellas también están incorporadas en la moción que me tocó revisar y que fue presentada por los señores senadores. Em, digamos, y un tercero que tiene que ver con la exigencia de planes de acción. Entonces, las tres medidas que están incorporadas aquí son aumento de la cuantía de las multas, que es algo que también está incorporado en la moción que se está haciendo referencia, elevar el monto de las compensaciones automáticas, eso también está incorporado en la moción de la referencia con un enfoque un poco distinto, pero que obviamente podemos conversar. Y finalmente, la idea también de los planes de acción y de cumplimiento como parte del proceso sancionatorio. Respecto de los planes de incumplimiento, que yo diría que es la principal diferencia entre los contenidos del proyecto de ley en este objetivo y lo que se observa en la moción, es importante recordar que parte de las enseñanzas digamos, de las dificultades que hubo con la interrupción del suministro, fue esta intuición, que es muy razonable, que es, por un lado, ¿por qué de alguna manera nuestro sistema está tan centrado en sanciones que en definitiva van a arcas fiscales, pero que no redundan necesariamente en un beneficio concreto para los consumidores, ¿cierto? Digamos, esa primera intuición. Y en segundo lugar, ¿en qué medida el proceso sancionatorio está concebido como con esta visión clásica, por así decirlo, donde lo que busca es simplemente disuadir, em, disuadir incumplimientos futuros, pero no estableciendo condiciones materiales que eviten efectivamente em, la ocurrencia nuevamente de situaciones como las que se detectan en un incumplimiento. Entonces, para eso se incorpora la idea de un plan de cumplimiento. Los planes de cumplimiento son fiscalizados en el marco de un proceso sancionatorio, tienen que ser presentados junto con los descargos. Y el plan de cumplimiento es considerado por la SEC a la hora de establecer sanciones y puede ser de alguna manera fiscalizado posteriormente. Esto lo que permite es que, como se pone en este ejemplo, en la ley actual, una infracción únicamente tendría asociada una multa atendiendo su gravedad. En la propuesta que nosotros incluimos en el proyecto de ley, obviamente va a haber multas también, pero no es la única salida del proceso sancionatorio. El proceso sancionatorio puede contemplar también, de manera complementaria a la incorporación de multas, planes de cumplimiento que supongan, por ejemplo, inversiones en infraestructura y resiliencia de la red, por ejemplo. En el caso que estamos haciendo referencia a un corte de suministro en la región del Ñuble o en la región de Los Ríos, deja a las personas sin luz por un periodo prolongado, obviamente van a haber sanciones asociadas a aquello, pero en la ley, en la propuesta de ley, no solamente habría sanciones, sino que también puede incorporar un plan de cumplimiento que incluya, por ejemplo, soterrar un conjunto de redes, particularmente aquellas que estén
colindantes a un predio forestal, que es donde típicamente se producen más problemas, ya sea por temporales o por incendios forestales. Que se incorpore inversiones, planes de inversión de ese tipo. Y a su vez, los planes de cumplimiento también pueden tener cambios conductuales. Típicamente que uno pueda establecer mecanismos en este plan de cumplimiento, mecanismos adicionales de información a la comunidad. Que también haya mecanismos adicionales de respuesta en términos de números de cuadrilla o en términos de tiempos de respuesta en la atención al cliente. Todo ese tipo de cosas pueden ser incorporadas en un plan de cumplimiento y la experiencia, los planes de cumplimiento son algo que se utiliza con bastante extensión en materia comparada. Generan esta, digamos, flexibilidad de permitir adaptar el proceso sancionatorio no solamente a la disuasión, sino a su vez a la al fortalecimiento de las condiciones materiales que permitan evitar que una situación como la sancionada normativamente vuelva a repetirse. Em, Respecto de los montos de la multa, la aproximación que tiene el proyecto de ley actualmente en la Cámara de Diputados, lo que hace es esencialmente duplicar las multas en todo el escalafón sancionatorio. Eso significa que lo que en la normativa actual es el piso, o sea, el techo en la normativa propuesta pasa a ser el piso. Y así sucesivamente hasta que, digamos, el techo de la infracción gravísima actual se multiplica por 2 y ese pasa a ser el techo de la nueva. O sea, se corre de alguna manera el, la escala de graduación mediante una multiplicación por 2 en cada uno de sus escalones. Ahí tienen, digamos, los valores correspondientes, unidades tributarias anuales, que es digamos, el estándar con el cual se determina la sanción correspondiente. Y en el caso de las compensaciones, hoy en día lo que hay es que la compensación se hace considerando la energía no suministrada, y eso se hace a su vez considerando el promedio de los consumos pasados, o sea, considerando el promedio de los consumos pasados, se toma la extensión del evento de corte de suministro y eso determina cuántos kilowatts dejaron de suministrarse. Eso se multiplica por un precio que es el costo de razonamiento y a su vez se multiplica por 2. Y eso termina generando de alguna manera una compensación que es del orden de un múltiplo de 5 veces la energía no suministrada, más o menos. Lo que nosotros proponemos es considerar el mismo método de cálculo para la energía no suministrada, pero multiplicarla por el costo de falla de corta duración. Y eso empuja la compensación cerca de 7 veces más todavía. Entonces aquí tenemos una comparación de cómo funcionaría con un cliente tipo de 180 kWh mes, que es como el cliente tipo que nosotros siempre utilizamos en nuestra normativa, y bajo el esquema de compensaciones actuales, digamos, un día sin suministro, o sea, las 24 horas de interrupciones no autorizadas, supondría una compensación del orden de los 4.300 pesos. ¿Sí? 4.000 para ponerlo en términos sencillos. Si consideramos que la cuenta es del orden de los 25.000 pesos, se necesitarían 5 días para descontar una cuenta completa. Digamos. Esa es como un poco la relación. En cambio, la propuesta del proyecto de ley lleva esa compensación diaria a algo del orden de los 35.000 pesos. ¿Sí? O sea, el equivalente de una compensación diaria sería un poco mayor a un mes de una cuenta tipo. Si se fijan, iríamos
se multiplicaría la cuenta, o sea, la compensación actual en 8 veces o algo de esa naturaleza. Ese es el tercer pilar que está contemplado en el proyecto de ley de la Cámara de Diputados. Obviamente, en términos de ideas matrices, comparte la preocupación que está expresada en esta moción. Y ahí toda la disposición del gobierno a encontrar una manera de coordinar esfuerzos, ya sea trabajando con asesores para recoger aquello que no esté adecuadamente reflejado en el proyecto de ley, quizá lo podemos incorporar en algún proceso de indicaciones posteriores, refundir boletines, bueno, muy abierto a aunar esfuerzos, entendiendo que el diagnóstico es compartido y la preocupación, por cierto, también. Muchas gracias, ministro. Se ofrece la palabra. Senadora Gatica, por favor. ¿Qué pasó? Ya. Sí, está bien, hay alegría. Gracias, está bien, Buen ¿cierto? ánimo, sí. No, la vida no es puro sufrimiento, No, ¿cierto? puede ser. Va, está grabado esto. Muchas ver. gracias, presidente. Eso. Muchas gracias, presidente. Gracias al ministro también por la explicación. Yo, ministro, o sea, presidente, en realidad entiendo la postura y los planteamientos que acaba de entregar el ministro. em, y yo siento que hoy día tenemos que, por justicia social, en realidad, presidente, por justicia social, darle celeridad a algo que corresponde, a algo que significa un gesto para la ciudadanía. De basta ya de seguir aguantando muchas veces abusos que no corresponden y que la mejor acción hoy día es estar del lado de la gente que lamentablemente fue afectada por cerca de 10 días al no contar con el suministro de energía eléctrica, que los que son del sector rural no solamente no contaban con luz, sino que también sin agua potable, que muchas veces los mismos comités de agua potable rural, y aquí a mis colegas les debe haber pasado, no tenían con qué solventar el combustible, ¿cierto?, para poder mantener el funcionamiento de generadores eléctricos que se tenían que estar consiguiendo, porque hubo casos en donde las empresas tampoco pudieron prestar un equipo que es tan básico para una PR como este cuando no se cuenta con la luz. Entonces, yo creo que más allá, presidente, y esto lo planteo con mucho respeto, ministro, también, yo creo que más allá de tener que estar pimponeándonos que el proyecto sale desde la Cámara de Diputados o sale desde el Senado, aquí lo que nos convoca es la celeridad de esto. Y yo siento que hoy día, desde aquí, desde esta comisión, em, con la voluntad de ustedes, obviamente, porque yo hoy día no formo parte de la comisión, pero con la voluntad de toda esta mesa, se podría dar esa celeridad y dar una respuesta que, que podría ser oportuna, pero por sobre todo que es un gesto a la ciudadanía. Em, yo entiendo de que hoy día el proyecto que ingresó el Ejecutivo fue posterior al que fue ingresado aquí en la comisión, acá en el Senado. Y entiendo también de que se comparte el alza en las multas y el alza también en las compensaciones. Obviamente que eso depende de esta mesa, ver de qué manera se logra un común acuerdo para poder fusionar de alguna manera ambos proyectos, ¿cierto? Y buscar el mayor beneficio a la ciudadanía, si al fin y al cabo eso es lo que nos corresponde a nosotros. Eso por mi parte, presidente. Muy bien, gracias, senadora. Efectivamente, vamos la próxima sesión ya a dar cuenta del proyecto para que inicie su tramitación, pero nos parecía previo importante ahora en estos espacios, minutos que nos quedan todavía, identificar algún otro punto. Aquí somos los 4 mocionantes en este proyecto de ley, así que ofrezco la palabra para las preguntas y comentarios del tiempo que queda. Senadora Carvajal y senadora Robusta. Gracias, presidente. La verdad es que no nos podemos desprender, tal cual dice la senadora, de los efectos que se han provocado y que esos no son ajenos a lo que comúnmente pasa, particularmente en los sectores rurales.
con cortes que son bien, a veces, bien imposibles de entender, porque las condiciones climáticas, incluso en tiempos normales, son las mismas, pero regiones como las nuestras tienen altos números que nos indican que el servicio no da el ancho y los estándares que nosotros quisiéramos para nuestras familias, particularmente en los sectores rurales. Entonces hay una cosa que me preocupa, bueno, lo primero en relación al proyecto me parece totalmente atendible, la posibilidad no solo de la admisibilidad de este proyecto, sino que también de fusionarlos a propósito de lo que se ha señalado. Yo creo que ahí no hay incompatibilidad. Yo sé que efectivamente la generación de tributos, multas y otros son atribución y competencia exclusiva de la Cámara de Diputados, pero si bien es cierto, nosotros también podemos agregar, por ejemplo, y aquí voy a la segunda observación, es la forma en que se califican las compensaciones. Y creo que ahí hay que tener muy en cuenta, yo no conozco el tenor del proyecto completo, cuando los efectos se provocan en ciudades y en comunas con, por ejemplo, más de un prestador, o bien con unas dimensiones territoriales diferentes a los impactos que se provocan, por ejemplo, en comunas rurales, con un alto índice de ruralidad, en donde los efectos más allá del servicio suministro eléctrico están direccionados a una sola función o cuando están a otras funciones, como por ejemplo los motores para poder echar a andar los APR. Creo que ahí hay un elemento que es distintivo y que nosotros respecto a las compensaciones debiéramos evaluar de manera diferente. Y aquí no es posible entender que los efectos son mayores, que las consecuencias son más profundas y que efectivamente aquello acarrea una distinción que creo que hay que hacer valer y que nosotros pretendemos también hacerlo cuando nos toque revisar ese proyecto. Así que creo que eso sería importante también tenerlo a la vista, presidente. Senadora Proboste, por favor. Presidente, mire, yo creo que sigue absolutamente vigente la necesidad que motivó a la senadora Gatica y a quienes hemos acompañado esta moción para poder tramitar este proyecto de ley. Ahora, lo que efectivamente ocurre es que una vez ya presentada esta moción, el Ejecutivo ingresa una moción que tiene los mismos propósitos, que además lo ingresa por la Cámara, porque claro, Sí. pero yo creo que tenemos ahí tenemos dificultades técnicas, presidente. Yo no tengo ninguna duda en que este es un proyecto que es absolutamente admisible. Y dicho de eso, creo que ya eso, volver a esa discusión es un tema superado porque ya esto fue acogido, así se tramitó por la oficina de partes, no tiene ninguna, quiero en eso despejar absolutamente la preocupación. Pero sí tengo la preocupación respecto de cómo podemos tramitar dos proyectos que están en cámaras distintas, en trámites similares. Ambos primer trámite, pero nosotros acá, ellos allá, no. Lo que sí me preocupa y es que, lo quiero insistir porque no creo que haya sido el ánimo de quienes han escrito el proyecto y, por cierto, no es el ánimo de quienes hemos acompañado el proyecto, en que las multas sean menores a las que plantea el Ejecutivo. Y el propósito que se tuvo a la vista es establecer este mecanismo de sanción, que además se establezcan sanciones en determinados casos de reiteración, que creo que también es un elemento importante, y que se establezcan bandas más progresivas por horas de interrupción del servicio, y como aquí se han señalado, también de efectos que esta interrupción del servicio trae aparejado en sistemas de agua potable rural, en personas que finalmente se termina rompiendo la cadena de frío de sus medicamentos, los impactos en emprendedores, etcétera. Entonces, presidente, yo creo que aquí tenemos que resolver el dilema técnico, porque la única forma de fusionarlo es que más bien el Ejecutivo hiciera un compromiso en donde reconociera la autoría de este proyecto y presentarlo como una indicación en su proyecto, porque nunca se van a poder encontrar en el mismo trámite. Porque cuando nosotros pasemos este proyecto a segundo trámite, el otro va a llegar aquí en primer trámite, entonces no tiene ni una posibilidad de fusionarse. Ninguna. Entonces, como que ofrecer que vamos a fusionar, la verdad no tiene ningún sentido. Yo creo que más bien es
ver la disposición del Ejecutivo de reconocer la autoría de este proyecto de ley, colocarlo dentro del- de, mm, de toda la descripción del proyecto, o simplemente que el Ejecutivo evaluara la posibilidad de retirar su proyecto de la Cámara de Diputados e reingresarlo directamente por el Senado. Y eso sí nos permitiría fusionarlo. Eso. Muy bien. Ministro, los planteamientos han sido bien explícitos. Sí, por supuesto. Respecto de lo segundo, por cámara de origen, como nuestro proyecto de ley, además de este pilar, tiene temas tributarios. El origen de las discusiones sobre impuestos, especialmente cuando son impuestos como este, con una sobretasa de un impuesto existente, tiene que ser en la Cámara de Diputados. Sin perjuicio de eso, toda la disposición, por cierto, a reconocer la autoría de esta moción e incorporarla en el proceso de indicaciones que se haga, ya sea en Cámara o en la primera ventana de indicaciones, digamos, que se abra, ya sea aquí o en la Cámara, trabajar con los asesores de los senadores en incorporar lo que sea pertinente y evaluar la diferencia y obviamente reconociendo la autoría de los miembros de la moción. ¿Y por qué no separa, ministro, y trae para acá usted las sanciones? La última parte no es todo, pues, sino que ese pedazo lo trae a esta escena legislativa. Pero, senador, ya está en trámite el otro proyecto, ya estamos prontos a votarlo en general. La planificación que teníamos era primer trámite, segundo trámite. ¿Qué vamos a ganar? Cambiando. Vamos a conseguir que sea más rápido. Yo pienso que no. ¿Usted cuándo va a terminarlo en septiembre en la Cámara? Ese es el compromiso. Si no fuese así, si efectivamente se trabara por alguna razón, O sea, podría eh, comprometerse que desde el 1 de octubre está aquí el proyecto en cuestión, o sea, dentro de 3 semanas más. sí, pues, esa es la planificación. Esa es la planificación, Y efectivamente. podría comprometerse entonces a hacer las enmiendas ya en Cámara de Diputados, ya que todavía no se vota en general, Sí, que por recojan este supuesto, sí. planteamiento. Y reconocer la autoría de los miembros, por supuesto, siempre. ¿Qué les parece, senadores? Mm. Sería entonces, Sí, no hay problema. inicio de octubre entra acá el proyecto y de por medio usted indica con reconocimiento las enmiendas tomadas de este proyecto de ley de la moción parlamentaria. ¿Habría acuerdo? Hay acuerdo. Muy bien, ministro. María José, sí, perdón. Bien, no sé si hay algún otro aspecto que quiera redondear. Senadora, No, respecto a este mismo tema, o sea, hemos seguido bastante de cerca lo que significa la reparación, en comillas, de lo que fue la catástrofe a propósito de él. Entonces nos gustaría unas pequeñas minutos para ver cómo está el diagnóstico actual. No está acá casualmente la SEC ni los señores del CERNAC, entonces estaría bueno saber en qué vamos. correcto. Y quiero agregarle, ministro, porque yo creo que hizo una declaración desafortunada la embajadora de Italia en Chile, aduciendo un trato desigual a la empresa en que el Estado italiano invierte acá, que es Enel, al compararla con CGE, en fin. Yo al menos repliqué porque me pareció poco afortunada esa opinión, un poco menos que estaba victimizando en él. ¿Cuál es el proceso de caducidad en él? Explíquenos en qué punto nos encontramos y cómo va la situación evolucionando al respecto, por favor, en estos minutos. En materia de compensaciones, se ha procedido al pago prácticamente de la totalidad de las zonas de distribución de las compensaciones por interrupción. Luz Osorno, Saesa, Frontel, CGE y Chilquinta ya procedieron a hacer el pago de sus compensaciones, al menos en las boletas electrónicas, en las boletas físicas. Tarda un poquito más los ciclos de fracturación en reflejarse. Tienen una glosa específica que identifica claramente la compensación con
lo ocurrido en los primeros días de agosto, de tal manera que las personas puedan verificar que están recibiendo esa compensación. Nosotros estamos haciendo digamos, tratando de acompañar a la ciudadanía en revisar las cuentas de manera personalizada. Reitero la invitación de que si quieren que lo hagamos en sus circunscripciones, lo hicimos en la circunscripción del senador el día lunes y muy disponible hacerlo en la circunscripción de los demás senadores presentes cuando podamos coordinar agenda, para que efectivamente verificar que esta compensación que ya se está haciendo efectivamente esté bien hecha, que son dos cosas distintas. Uno es que efectivamente se está haciendo, otra cosa es que su magnitud sea efectivamente lo que tiene que ser, y eso es algo que tenemos que revisar en el caso a caso. Estas son las compensaciones automáticas por corte, por energía no suministrada. Las compensaciones, la única distribuidora que no ha empezado todavía con las compensaciones es Enel, efectivamente, porque no accedió voluntariamente a enviar los datos de facturación para adelantar el proceso. Sin embargo, sin perjuicio de eso, fue instruida a hacerlo igual de manera urgente a partir de la primera quincena de septiembre, y entendemos que así lo va a hacer. O sea, también debería haber un avance en esa dimensión prontamente. En el caso de las compensaciones que tienen que ver con los alimentos que se echaron a perder, los medicamentos que perdieron cadena de frío, los electrodomésticos que resultaron averiados producto de los cortes de luz. El CERNAC está con procedimientos voluntarios de compensación con respecto a la distribuidora Enel, con respecto a la distribuidora CGE y con respecto a la distribuidora Chilquinta. Esos procesos han ido avanzando. eh, Obviamente va a tomar algún tiempo. Estos procedimientos generalmente toman cerca de 3 meses de conversaciones y negociaciones, pero lo que, digamos, nos ha comentado el director nacional del CERNAC es que van progresando al ritmo que normalmente lo hacen este tipo de procedimientos. Y en el caso de Frontel, presentaron una demanda colectiva el día lunes, si no me equivoco, en Temuco. Y entiendo que va a proceder de la misma manera con el caso del Uso Sorno y de Saesa. Porque esas empresas no quisieron unirse digamos, a estos PVC o planes voluntarios de compensaciones. Respecto al proceso de caducidad de Enel, sigue en la misma etapa que está, que es la etapa de informe técnico, una etapa que dura entre 6 y 18 meses, o sea, todavía va a seguir en aquello. Una etapa técnica donde, sobre la base, entre otros, de una auditoría independiente, se evalúa el desempeño de la compañía. Por cierto, que la intención del Poder Ejecutivo no es polemizar con ningún gobierno, menos con el gobierno de Italia, con el que nos unen muchas cosas fuera de esta en particular. Digamos, tenemos lazos comerciales y de intercambio cultural muy antiguo y muy profundo. Sin perjuicio de aquello, las razones por las cuales se tomó la decisión de abrir un expediente de caducidad respecto de una distribuidora y no de otra son de público conocimiento, sin perjuicio de que cada cual puede enjuiciar si efectivamente aquello se justifica o no, pero en el caso de la distribuidora Enel tiene que ver con su respuesta frente a la emergencia, que yo creo que es bastante objetivo, que fue más lenta, hubo menos personas en la calle dedicadas a ella. Las personas que fueron incorporando se incorporaron de manera más tardía, y además, digamos, en la reacción inmediata a la emergencia a la hora de presentar planes de reposición, cumplir esos planes de reposición, entregar información a la ciudadanía en todas esas dimensiones. La verdad que fue muy difícil trabajar con esa distribuidora, y por eso es que el expediente de caducidad tomó el curso que tomó. Sin perjuicio de eso, este es un proceso administrativo que tiene su etapa. Hoy día está en la segunda de ellas y así estará por algún tiempo más. Muy bien, muchas gracias, ministro. Estamos en la hora de cierre y anunciarles que el próximo 11 de septiembre la sesión va a estar abocada a los temas de la pequeña y mediana minería, completo.
Sí, estaba previsto para hoy, pero la ministra de Minería se excusó por razones de las comunidades atacameñas que eran recibidas hoy y por otras razones de NAMI, pero quedó todo concentrado como tema único para el día miércoles 11 de septiembre. Muchísimas gracias por haberse cumplido el propósito. Se levanta. Recording stopped.